Tiene ahora la palabra el senador Eduardo Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Quiero llamar la atención de los medios nacionales. Vamos a explicar y voy a aprovechar esta tribuna porque se está tratando de confundir a la opinión pública de México. Los delitos se catalogan en su conducta en dos partes: los que son de acción y los que son de omisión. El delito por el que se está discutiendo aquí en la permanente es de acción. Hubo una iniciativa que presentó el gobernador del estado de Tabasco en el que se configuraba el delito por el simple hecho de impedir el tránsito en las vías de comunicación. Y quiero decir que ahí sí había una violación a la Constitución política, compañeros. Ahí sí. Pero hoy el Congreso del Estado, retomando el respeto a los derechos humanos y el régimen de libertades en el que vivimos en este país, reorientaron, debatieron, y no es a la libertad de tránsito la que se está sancionando, es la extorsión, la coerción. ¿Qué significa esto? Para poderlo entender, todos tenemos constitucionalmente garantizado la libertad de tránsito. Pero ¿qué sucede cuando alguien obstaculiza esa libertad y a cambio pide una cooperación, obtiene un lucro o un beneficio de distinta naturaleza? Ahí es donde se configura este delito. Y como ustedes bien lo saben, va a existir una fuerte derrama económica en ese estado. Y ya quiero ver los que no están de acuerdo con las propuestas, que por cierto millones de mexicanos dieron su confianza al proyecto de la refinería. Porque hay que hablar las cosas de fondo, tal y como son. Habrán intereses oscuros que van a tratar de obstaculizar esta magna obra que, por cierto, va a reactivar la economía y va a generar empleos. Ya quiero ver esos sindicatos, organizaciones pidiendo dinero para que puedan trabajar. La iniciativa privada, que por cierto Acción Nacional lo abandera muy bien. Entonces, no confundamos una cosa con otra. Estamos debatiendo un tema estrictamente jurídico. Y he escuchado a mis compañeros, es que esa ley del garrote, ¿cuál garrote? No existe garrote. ¿Cómo vamos nosotros a sancionar, a poner penas severas en contra de la manifestación de ideas, en contra de las marchas? Y como aquí dijo, quienes han expresado que el presidente de México tomó los pozos, tomó Reforma. Sí, pero no nos equivoquemos. Él no fue a tomar los pozos ni tapó Reforma a cambio de un dinero para que ustedes pasaran. Se hizo contra el fraude electoral. Se hizo para que existiera una democracia más transparente en este país que ha costado décadas. Entonces no confundamos una cosa con otra. Hay estados que ya reformaron su código penal. Ahí está el Estado de México. Allá le llaman
obstrucción de inversión, artículo 203 bis. Chiapas también ya lo legisló. Y así puedo citar muchos estados. Por eso nosotros ni aceptamos la denominación de ley del garrote. En todo caso, vamos a denominarle la ley en contra de la extorsión, en contra del lucro, en contra de ese agandallaje que ha existido cuando el gobierno invierte en una obra que va a ser generosa. Por eso quiero pedirles que distingamos un debate del que fue el origen al principio y de lo que hoy se está discutiendo. ¿Sí defendemos la propuesta del gobernador del estado de Tabasco? Sí. Sí, el Congreso del estado de Tabasco. Ya termino, presidente. La senadora Beatriz Paredes desea hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, senadora. Como usted desee, senador, si ahorita o al término de su intervención. ¿De una vez? De una vez, senadora Beatriz. Muchas gracias. De una vez, porque además ya se le acabó el tiempo. Gracias, señor presidente. Tengo curiosidad, señor senador. Con base a esta modificación, esta modificación legal en Tabasco, ¿se podría detener a los jóvenes estudiantes de algunas escuelas o de organizaciones magisteriales que en ocasiones interrumpen el libre tránsito en las carreteras y piden una cooperación y exigen que los conductores no paguen el peaje, sino se lo entreguen a ellos? Su pregunta es muy capciosa, senadora Beatriz. Pero ahorita voy a responderle. Nosotros estamos defendiendo una reforma que va en razón de la obra pública, privada y pública. Cuando hablamos de modalidades de carreteras, tendrá que ser en otro apartado dentro del mismo Código Penal del Estado de Tabasco. Hoy se está, y tiene una etiqueta muy clara esta reforma, que es en cuanto a las inversiones que se dan en términos de obra pública. ¿Me permite terminar, presidente? Por supuesto, claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Entonces, estas modalidades quisiera expresarles a mis compañeros. Hay irritación social porque muchos de los que transitan por el sur del país, y aquí ya voy a hablar en un tema general, se han caído las inversiones, las visitas turísticas, derivado de todos los conflictos sociales, magisteriales, juveniles y todo lo que queramos llamarle. Considero que es importante sí garantizar la libertad de tránsito, pero cuando haya un lucro, cuando haya una ganancia, debemos elevarla a rango federal, porque no hay que permitir que nuestra economía se colapse. Hay hoteleros, restauranteros, empresas turísticas que se están cayendo porque no ha existido una aplicación correcta del Estado de Derecho. No es un tema para discutir, simple y sencillamente lo dejo como reflexión para que forme parte de la siguiente agenda legislativa. Es cuanto, presidente. Disculpe, senador. La diputada María Sauri con mucho gusto hacer una pregunta. Por la posibilidad y al senador por su generosidad de darme otra respuesta capciosa seguramente. Revisaba con toda atención, en función de su respuesta a la senadora Beatriz Paredes, el artículo 307 de esta reforma, que dice: se aplicará prisión de 2 a 10 años y multa de 60 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, destruyendo o dañando. Inciso 2. Algún medio local de transporte público de pasajeros o de carga o
párrafo del inciso 3. Si el transporte a que se refiere a la fracción 2 del artículo estuviese ocupado por una o más personas, las sanciones se aumentarán a una tercera parte. Justamente cuando se interrumpe por cualquier razón de protesta y se empieza una recaudación en una vía de peaje por parte de algún grupo organizado, está cayendo justo en los supuestos del artículo 308. No se califica si la protesta tiene un origen social o un origen, vamos a decir, de otra naturaleza. Simplemente lo tipifica. Entonces, vale la pena aclarar que bajo este supuesto, en el Código Penal del Estado de Tabasco, cualquier interrupción en los servicios locales de carreteras o bajo cualquier supuesto, como puede ser, por ejemplo, una petición de plazas para las organizaciones magisteriales o una protesta de servidores públicos que han sido despedidos injustamente, cualquiera de ellos caería en este supuesto. Entonces, en ese sentido, la pregunta va, si usted considera que todavía la respuesta que le dio a la senadora Paredes es válida bajo este supuesto. Evidentemente, quien obtenga un lucro, un beneficio, porque aquí entran dos derechos humanos, uno que es el de la libertad de tránsito, que debe estar garantizado, y el otro es el de la libertad de manifestación, que también debe estar garantizado. Hay jurisprudencia en la Corte y dicen esos criterios que el legislador debe garantizar, tanto el que se desplaza de un lugar hacia otro, ya sea para trabajar o para cumplir cualquier compromiso. ¿Tiene un derecho humano establecido y consagrado quien se traslada? Sí. ¿Tiene un derecho humano establecido quien se manifiesta? También. Aquí el Congreso del Estado está armonizando jurídicamente tanto para quien tiene un derecho de tránsito como para quien tiene un derecho de manifestación. Si hay un lucro, si hay una ganancia, no nos debe espantar. Ustedes han sido los principales precursores siempre de aplicar el Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho se aplica a través de la legislación y de la ley. Es un tema estrictamente legal. El Estado de Derecho es la armonización y la sana convivencia entre todos nosotros. No llevemos a un falso debate. No llevemos un falso debate. Lo que tenemos que garantizar aquí es que estos derechos humanos estén plenamente garantizados para todos, para los terceros, para la autoridad y para quienes transitan en las carreteras. Es mi respuesta. Y, señor presidente, si ya no hay más preguntas, pues ya. Muchas gracias. ¿Está usted